Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo, que se emite por el canal de 5 días a través de Personal Flow y a través de Tigo, y también el canal de YouTube, Canal 5 Días TV. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de mercado de capitales, y se encuentra en Asunción Gustavo Pícola, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, Horacio. Muy bien. Contento del nuevo programa, así que arrancando la semana, con fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sí, una nueva semana. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a conversar sobre las perspectivas de la actividad económica, cómo se está desarrollando en esta época de pandemia en Paraguay. Él es Iván Dumont, él es presidente y director ejecutivo de distribuidora Gloria S.A., es ingeniero civil por la Universidad Católica de Asunción, tiene un posgrado también por la Universidad Católica como máster en ciencias de la ingeniería en vías de comunicación. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los negocios. Él es director titular de Ferropar, también ha participado en Dumont Construcciones, fue gerente administrativo y director suplente de Vector y Asociados, y actualmente, como le dijimos, es presidente y director ejecutivo de Distribuidora Gloria, que es una empresa representante y distribuidora de productos de consumo masivo. Es director ejecutivo de Wines and Spirits y también director titular de la SERI. A su vez, participan varios gremios en sus comisiones directivas, como el Centro de Importadores de Paraguay, la Cámara de Bebidas del Paraguay, Tabaco y Alcohol de Cerneco y también el Turi Automóvil Club Paraguayo. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Gustavo. La verdad, un placer haber recibido la invitación de participar en este espacio de diálogo con ustedes. Un saludo también a la audiencia de 5 días, diario que ha venido, hoy día multimedio, digamos, que ha venido a llenar un espacio muy importante para nosotros los empresarios y proveernos de material e información muy específica y muy útil para el día a día de los negocios. Y bueno, creo que hoy vienen siguiendo con muy buen ritmo el desarrollo de esta tan dinámica situación y siguen aportando información muy válida y muy buena eh, para esta crisis en la que nos encontramos, en donde la información es definitivamente una clave y en donde sobre todo se hace muy difícil proyectar los siguientes pasos. Te agradezco mucho tus palabras, Iván. Realmente ese es el objetivo. Dentro de nuestro programa también apuntamos a difundir conocimientos, lo que hablamos de estrategia y liderazgo, porque decimos que estrategia es mirar al futuro, planificar y llevar a cabo la acción con liderazgo, es decir, a través de una planificación en busca de los objetivos. Siempre tratamos de contar con referentes de la actividad, como es en tu caso, pero antes queremos conocer al profesional. La audiencia siempre quiere saber el profesional cómo ha vivido su vida profesional, qué desafíos, logros, qué temas a destacar tiene para contarnos. A lo mejor puntualmente una situación o experiencia muy significativa en tu carrera que te haya marcado y que te haya guiado y trazado un camino. Nos gustaría que nos cuentes, Iván. Bueno, creo que voy siendo una síntesis de mis actividades laborales. Yo soy ingeniero civil de profesión, eh, rubro en el cual mi padre desarrolló sus principales negocios y por el cual me incliné como profesión, eh, con una maestría en vías de comunicaciones, tratando de ingresar a esa área del negocio de construcciones. Trabajé durante 12 años en el mundo de la construcción y en actividades paralelas de mi familia. Empresas como Ferropar y La SERI son desprendimientos dedicados a proveer o abastecer productos o insumos para la construcción en diferentes áreas. La SERI hoy es una industria muy pujante que transforma acero en diferentes tipos y modelos de piezas que el mercado necesita, y obviamente la industria ha ido transformándose muchísimo hacia la utilización del acero, entonces una empresa en pleno crecimiento. Esas áreas, digamos, del área de construcción están más en manos de mis hermanos y de mi familia hoy día. Tengo un hermano ingeniero civil y una hermana arquitecta que llevan adelante esos emprendimientos.
participo ya un poco en los directorios a nivel de consultor, pero mi día a día está hoy abocado a las empresas de consumo masivo del grupo familiar de mi suegro, el señor Gustavo Saba, también son propiedad en conjunto con la familia Naput, como son Distribuidora Gloria, Wines and Spirits, Renasa y otras que se dedican fundamentalmente a importar, representar y distribuir marcas de consumo masivo en Paraguay. Llevo 20 años en esto, no es poco, y he visto pasar muchas cosas en estos 20 años, ninguna crisis tan incierta como esta. Si bien habrán habido en algunos momentos y en algunas marcas números muy desafiantes y muy complejos, nunca un escenario tan incierto en donde costara tanto predecir el futuro o tomar una decisión que tuviera un porcentaje de certeza de éxito importante, ¿verdad? Como experiencia relevante podría decirte que yo tomé esta empresa siendo una empresa uniproducto, distribuidora exclusivamente de tabacos, y ya en los primeros años me di cuenta de que ese camino era de corta duración y que había que reconvertir la empresa a una empresa multirubros, y hoy tenemos 8 o 9 categorías en realidad en la empresa, y ese ha sido uno de los motivos por los cuales el efecto de la pandemia no nos ha golpeado tan intensamente, ¿verdad? Porque hay categorías que han sufrido tremendamente, como aquellas categorías que están muy apalancadas en el consumo social, por ejemplo, la importación y venta de cervezas. Hoy no estira, dirían los muchachos, la ocasión de sentarse a tomar cerveza es cuando uno está en grupo, después del tercer tiempo, en una salida nocturna. El consumo en el hogar de la cerveza es relativamente bajo en Paraguay comparado con países más desarrollados, si bien nuestra tasa de consumo per cápita es alta. Ese momento de consumo se da en el momento de ocio, en el momento de reuniones sociales que están hoy totalmente vedadas. Entonces, obviamente, esa es una de las categorías más afectadas del negocio. Sin embargo, como nos hemos diversificado también hacia la línea de limpieza hogar y también hacia vinos y otras categorías, hay categorías que la limpieza sobre todo, una categoría que ha duplicado sus números por la necesidad de extremar precauciones. Y algunos productos, por increíble que parezcan, por ejemplo los vinos, también han crecido notablemente, porque en el hogar el consumo de bebidas alcohólicas cambia de tonalidad. Ahora es difícil consumir cerveza solo, pero sí con la pareja, con la esposa, en la familia, el vino es un producto mucho más apropiado a esa ocasión de consumo. Entonces el vino realmente ha crecido en esta pandemia, aunque parezca increíble, ¿verdad? Claro, Entonces, Iván, quería marcar un poco sobre tu carrera, ¿no? Lo que vos estás señalando, la importancia de estar en permanente estado de reinvención, si se quiere. O sea, el empresario no se puede quedar. O sea, no. el empresario desarrolla una empresa que es muy exitosa, pero siempre tiene que estar un paso más allá, viendo cuáles son las tendencias, cuál es el futuro. Los negocios en cierta medida van cambiando los modelos. Entonces creo que lo que vos has señalado es como la importancia de tener una visión de futuro y de que mi negocio puede ir cambiando. O sea, porque un negocio sea exitoso no lo voy a mantener años y va a perdurar, porque cambia el público, cambia la situación, cambia el país. Entonces creo que eso es muy relevante como para resaltar. Definitivamente, por eso te lo resaltaba como, digamos, el punto clave de mi carrera profesional, porque creo que es lo que más valor tiene en este momento, ¿verdad? La capacidad de reinvención de esta empresa y su gente ha sido notable. El estar mirando cada año que viene con un proyecto a evaluar, no decir vamos a hacer el año que viene un poco más de lo mismo que hacemos, sino pensar qué podemos hacer nuevo y qué podemos hacer distinto el año que viene. Muchos proyectos han salido mal por el camino, muchos, y muchos han resultado exitosos, y yo creo que eso es algo que una empresa tiene que intentar hacerlo todos los años como parte de su ADN, como parte de su planificación estratégica, probar cosas nuevas, porque el mundo hoy es tan dinámico que, como vos bien decías, lo que hoy se considera un éxito puede dejar de serlo en casi en instantes, ¿verdad? Lo que antes demoraba 20 años en suceder, hoy demora 2 años o 3 años en ocurrir, y uno tiene que tener esa capacidad de adaptación y esa flexibilidad para de alguna forma reinventarse o encontrar nuevas venas de negocio que sustituyan a las que se van cerrando, ¿verdad?
Si bien nosotros Ahora, sí, yendo a la actualidad, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del negocio, bueno, un poco manifestaste cómo se viene comportando la actividad en esta época de COVID-19, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo. Ahora también el último dato del BCP sobre la variación de precio de la canasta familiar habla de un tercer mes consecutivo de deflación, o sea, debido a la caída generalizada del consumo, ha caído la demanda. ¿Qué herramientas estarían utilizando? Pero te agrego otra cosa más, a nivel de una empresa que también importa productos, tenemos la fuerte apreciación del dólar, ¿no? Sí. ¿Cómo se está manejando hoy actualmente? Por un lado, o sea, ¿cómo están haciendo las empresas para, y en tu caso, ¿no? Para reactivar las ventas en un contexto de mercado como este? ¿Qué estrategia está utilizando la empresa como para estimular el ritmo de venta? Y por otro lado, con respecto al encarecimiento del dólar, una opinión sobre la participación del BCP, si debería ser más activo o no más activo. ¿Cómo ves ambas cosas? Porque creo que ambas cosas hacen a un mismo tema que tiene que ver con la rentabilidad y los costos, ¿no? Bueno, yo te diría que en un escenario normal, una empresa trata de cumplir 2 o 3 objetivos críticos. Hacer crecer su participación de mercado, generar utilidades y obviamente aumentar probablemente su cartera de clientes, consumidores finales sobre todo, es decir, y aumentar su masa crítica, su tamaño de mercado. En esta circunstancia en particular, uno tiene que elegir las batallas, ¿verdad? Es muy difícil en un escenario como este plantearse el escenario de crecer en market share y también crecer o sostener a números inviables la rentabilidad. Entonces, aquí hay obviamente extremos de empresas que tienen, dentro de la posibilidad de sobrevivir, tienen que tomar una de estas decisiones, y está el otro extremo de las empresas que definitivamente no van a tener o no están teniendo la posibilidad de sobrevivir porque la cuarentena les ha afectado mucho más dramáticamente y porque dependen de un solo rubro y ese rubro está cerrado y estará probablemente cerrado por mucho más tiempo. Nosotros particularmente nos hemos decidido por el objetivo de conservar nuestro tamaño de mercado, nuestro share, nuestra participación en cada categoría, y eso necesariamente es a costa de resultados. Porque como vos bien decís, somos una empresa importadora y además de la baja en el consumo, hay una presión de los costos por consecuencia del dólar y no existe la oportunidad en este momento de traspasar esos costos al consumidor. Al contrario, en la calle lo que hay es una batalla de precios. Entonces nuestra estrategia de mantener el share hoy pasa por realocar presupuestos que estaban destinados a comunicación y a hablar desde la perspectiva de marketing, de las cualidades, características y de la conexión emocional con el consumidor, realocar fundamentalmente casi todos esos recursos a una comunicación de precios, de promociones, a estar presente en la mano del consumidor con un precio atractivo y por canales alternativos de acceso del cliente. La velocidad de reconversión al e-commerce, por ejemplo, ha tenido que ser en nuestro caso dramática. Era un proyecto que lo teníamos justamente para este año a nivel de inicio y desarrollo a su plenitud en el 2021. Hemos tenido que hacerlo como sea en los primeros meses del año. Ahora, obviamente estamos todavía en proceso de implementación y aprendizaje, pero ya hemos capturado de alguna manera una oportunidad allí que es obvia y que es muy natural, el crecimiento de este canal que creo que viene para quedarse, ¿verdad? Y como te decía, el objetivo, entonces, particularmente en la empresa de consumo masivo, es proteger tu principal activo. ¿Cuál es tu principal activo? No es la rentabilidad de este año, tu principal activo es tu consumidor y son tus marcas, ¿verdad? Entonces, a sacrificio de la rentabilidad de este año, hay que sostener el market share y en todas las marcas tratar de derivar recursos probablemente de marketing y trade a precios, a promociones y acciones que nos permitan estar cerca del consumidor cuando el consumidor nos necesita de alguna forma, ¿verdad? Que el consumidor también sienta empatía con las marcas diciendo, bueno, en estas circunstancias extraordinarias, estas marcas no se han vuelto inaccesibles para mí y siguen tratando de darme promociones y acciones que me permitan estar en contacto con ellas, ¿verdad?
Y también, bueno, trabajar un poco la parte emocional en el sentido que obviamente tenemos marcas como las de limpieza y otras que tienen atributos apropiados para este momento y en las cuales uno tiene que sí comunicar los beneficios y los atributos de la marca para resaltarse dentro de la enorme oferta que también hay en esos rubros, ¿verdad? O sea, en algunas marcas existe la oportunidad y la necesidad de comunicar atributos y de invertir en marketing, y en otras marcas la necesidad de conservar como sea el market share, y eso a sacrificio de rentabilidades. También esta es una empresa, este es un grupo de empresas familiares. Entonces nosotros valoramos muchísimo, y muchísimo, creo que eso es un valor que cualquier persona que haya trabajado aquí lo va a transmitir, aún habiendo salido de la empresa, a nuestro equipo y a nuestra gente, ¿verdad? Entonces nos pusimos como objetivo no reducir prácticamente nuestros equipos, asignarles sí tal vez diferentes tareas. Hay gente que, por ejemplo, estaba destinada a atender clientes, tiendas de frontera. Las tiendas de frontera están totalmente cerradas, entonces esa gente le hemos derivado hacia otros sectores del país que tal vez estaban en manos de sus distribuidores, y bueno, ahora lo estamos haciendo de una manera más directa, le estamos buscando otro rol a nuestra gente, pero estamos tratando de proteger el empleo de cualquier forma, porque creemos también que tu equipo de fútbol tiene que estar con los 11 jugadores para salir a la cancha el día que la pelota vuelve a rodar, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, creemos que hemos conseguido en este tiempo crear un equipo de profesionales muy bueno. No queremos afectar eso, que es otro de los pilares de nuestra empresa, y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para conservar todos los puestos de trabajo, aunque alguno que antes era vendedor tenga que pasar a hacer tareas netamente administrativas durante este tiempo. Pero como en algún momento esta empresa tiene el lema de decir, en cierto momento todos vendemos, los administrativos, los logísticos, en una empresa comercial todos vendemos, todos estamos en pos del consumidor final. Bueno, hoy el que no puede vender, entonces pasa a cumplir otros roles y a ayudar en otras áreas de la empresa para tratar de ser más eficiente y minimizar costos de alguna forma, ¿verdad? Pero Claro, creo que para definir un poco nuestra visión estratégica pasa por eso, ¿verdad? Hemos construido marcas, share de mercado, y ese es nuestro principal activo. Y aunque nos cueste un año de rentabilidades, eso es lo primero que tenemos que defender, así como también a nuestro equipo de trabajo. claro, yo creo que es muy importante lo que vos mencionaste sobre el tema del personal, ¿no? Del equipo, porque es un momento en que hay empresas que toman decisiones a lo mejor muy cortoplacistas, y vos estás pensando en el equipo del mediano y largo plazo, ¿no? De contar con los valores que realmente los vas a necesitar en el futuro y los reconoces ahora, ¿no es cierto? Pero redondeando un poco la pregunta, la parte con el tema del BCP, es decir, ¿vos pensás que debería haber una presencia más activa, intervenir, para que no se dispare tanto el tipo de cambio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo respecto al tema del tipo de cambio, creo que el BCP tiene herramientas limitadas para manejar esto. Me parece que estamos dentro de un contexto regional y mundial que necesariamente hace que el tipo de cambio sea difícil de sostener por debajo de ciertas barreras. Creo que hace poco veía una encuesta de Price del mes de junio, donde proyectaban un tipo de cambio para fin de año de 6.800, y hoy estamos en 6.850, ¿verdad? Entonces, creo que ni los economistas más renombrados tienen hoy una visión muy clara de lo que va a pasar, y la tendencia del dólar no se debe exclusivamente a los factores de Paraguay, no se debe exclusivamente a la soja que haya salido o que ya se haya exportado o no, o que haya bajado el precio de la carne. Se debe también un contexto regional muy complejo. Argentina con un peso a 130 versus dólar, y Brasil al real de 5,30, nos ponen presión, quieras o no, generan una presión al Paraguay. Y también la situación de Estados Unidos es muy cambiante. Hay semanas en donde parece que el dólar a nivel mundial va a entrar en una curva de descenso, y sin embargo a la semana siguiente sale alguna noticia rara y todo el mundo vuelve al dólar, que es el refugio, y entonces el dólar vuelve a tomar un pico. Entonces, realmente creo que el Banco Central tiene herramientas limitadas o no tiene la bola de cristal para predecir el futuro. Creo que dentro de lo que pueden hacer, están haciendo
lo correcto, que es evitar picos y especulaciones, porque ese sí creo que es su rol, que nadie se enriquezca con esta situación en detrimento de mucha gente que está endeudada en dólares y tiene riesgos muy altos por esa situación. Ahora, sí me permito una opinión respecto a la gestión del Banco Central, en lo que hoy ustedes publican como tapa del diario. Cada vez está más difícil la ejecución de créditos y eso sí es una herramienta súper trascendente para poder salir de esta situación. El Banco Central priorizó la liquidez de los bancos, que yo creo no la necesitaban porque los bancos estaban sentados sobre enormes cantidades de liquidez, tal vez salvo excepciones, ¿verdad? Y no así las garantías o las herramientas de regulación necesarias para que los bancos se animen a prestar el dinero a empresas que hoy no pueden ni siquiera proyectarte un flujo de caja. Si vos fueras a mi banco y me llamás y te llamo a pedir un préstamo de 24 meses y el flujo de caja, y te lo tengo que dibujar, porque sí. ¿con qué herramienta pronostico el flujo de caja con exactitud, verdad? Entonces, claramente los bancos necesitan herramientas de flexibilidad. Este programa del FOGAPI es bueno en ese sentido, pero salió un poquito a destiempo. Si hubiera estado, no es mi especialidad, creo que estoy cometiendo una torpeza en opinar de economía, de macroeconomía cuando no es lo mío, pero si hubiera estado en mis manos, me hubiera sentado con los bancos a entender qué necesitan ustedes para ayudarle a la gente y entregarle los créditos y no simplemente colocarle liquidez que los bancos han vuelto a recolocar en el Banco Central por la vía de las letras de regulación monetaria en vez de prestar a la gente que necesita, porque no han tenido la pata de la flexibilidad de los análisis de crédito, del programa de garantía que ahora se está tratando de empezar a ejecutar, y el Banco de la Nación, el Banco de Fomento, que es, digamos que la pata operativa del gobierno, tiene capacidades muy limitadas para atender él solo toda esta demanda de créditos que hoy hay de empresas necesitadas de esa realidad. Entonces, yo creo que el Banco Central debería haber tenido una reunión más operativa y de mayor nivel de entendimiento con los bancos para poder decir el objetivo es este, cómo lo cumplimos juntos, antes de salir a emitir medidas que aumentaron la liquidez en el mercado y sin embargo no aumentaron la velocidad de emisión de créditos. Y hay empresas que ya no han aguantado ese ritmo de 3 meses sin poder conseguirse un crédito. Entonces, me parece que esa parte de la gestión del Banco Central es la que yo me permito opinar. Tendría que haber invertido los roles y conversado con los bancos a ver qué necesitaban para rápidamente liberar créditos a la calle. Y eso es lo que hoy es más preocupante. Teniendo nosotros muchas MIPYMES como clientes, te puedo decir que sabemos de los esfuerzos que están haciendo por conseguir créditos y no les son fáciles. Tampoco a nosotros como empresas relativamente más grandes nos está haciendo. Ahí se puso la carreta delante de los bueyes y me parece que eso hubiera dado otra fluidez, otra dinámica. Y si el mercado hubiera estado más puesto, más líquido, con más créditos otorgados, tal vez eso podría haber ayudado a que el dólar no siga subiendo porque hubiera empezado a mover la economía de otra manera, ¿verdad? Y no haría que esta montaña de liquidez que los bancos tienen la vuelvan a colocar en dólares para garantizarse el no tener una pérdida importante de diferencia de cambio, ¿verdad? Entonces el banco hoy que está parado en guaraní, en vez del dólar subiendo, también tiene que posicionarse en dólares y eso también genera presión sobre el tipo de cambio. Me parece que ahí esa plata debería haber estado en manos de la gente que la necesita y no en manos de todo el sistema financiero que necesariamente tiene que cubrirse y volver a comprar dólares para cuidarse de la depreciación. Claro, a lo mejor buscar una solución integral desde el principio, digamos, que todos los actores participen. Gustavo, tenías una pregunta. Sí, también una pregunta y quería hacer un comentario, ¿no? Porque me parece que estuvo bueno lo que señala Iván en cuanto al tipo de cambio en Argentina y en Brasil. Y ahí quería hacer un comentario, ¿no? Porque si bien el tipo de cambio en Argentina y Brasil está presionado, los actores comerciales, tanto en Argentina como Brasil, tienen defensa contra el dólar porque tienen un mercado de futuros, como es la B3, la Bovespa en Brasil, o el Matva Rofex en Argentina, que permite a través de los futuros cubrir la volatilidad del tipo de cambio.
Acá en Paraguay la Bolsa de Valores tiene esa misma herramienta, pero no está teniendo la liquidez necesaria. Y me parece que es un buen desafío incluso para el Banco Central, para que autorice a los bancos a operar esta herramienta, porque habría muchas más facilidades para ciertos y determinados actores, como pueden ser las pymes, o pueden ser los importadores, en poder cubrir esta variación de tipo de cambio, cosa que en los otros países lo tienen. Eso como la primera cuestión que quería decir. La segunda cuestión me parece que también es complicado esto, ¿no? Porque vos decís, si yo no puedo construirle un flujo de fondos real al banco, el banco cómo sabe al momento de dar un préstamo si me vas a cumplir o no. Y lo mismo que pasa con tu empresa pasa con todos. Entonces estamos como en un movimiento que me parece que es difícil el poner toda la masa financiera en préstamos. Con lo cual me parece que por todos lados es medio complicado. Lo que sí hay que buscar una solución para que la economía funcione y se reactive y que todos puedan tener herramientas. Y en eso lo que quería consultarte es cómo veías este plan de reactivación que está implementando el gobierno, ¿no? Y si eso considerás que va a ayudar en alguna medida al sector donde te desenvolves. Bueno, la verdad es que sobre el plan de reactivación quisiera opinar un poquito de manera un poco más amplia, no solamente de nuestro sector, ¿verdad? Participo en muchos gremios y hemos tenido mucha comunicación con el gobierno. Me consta la predisposición y la buena voluntad del gobierno de hacer cosas por sacar adelante la situación. Hay veces que lo que se hace tampoco puede generar resultados porque pongamos un caso como el de las fronteras de Ciudad del Este, en donde están pidiendo y se les está otorgando medidas o beneficios de baja de impuestos, de baja de tasas y otras facilidades, pero estamos mejorando la oferta, por decirlo de alguna manera, haciendo más competitiva nuestra oferta, pero no existe la demanda, el comprador brasileño no puede cruzar. Entonces, haga lo que haga el gobierno paraguayo, si no se decide abrir la frontera, lo cual desde la perspectiva de salud sería una locura absoluta, es muy limitado lo que se puede lograr en este momento, ¿verdad? Además, sumemos que la situación fronteriza no tiene solamente que ver con el COVID, ¿verdad? Es decir, con un real a 5,30, los precios relativos en Paraguay versus los de Brasil no son atractivos. Tampoco son atractivos los precios versus Argentina. Por lo tanto, los shopping de Asunción ya estaban luego vacíos antes de la pandemia. Entonces, tampoco podemos culparle de todo al COVID y tampoco podemos creer que cuando se acabe el COVID todas las cosas se van a resolver. La venta a turistas no se va a resolver porque tenemos una diferencia de cambio muy importante. Por el contrario, el contrabando va a explotar. El contrabando va a ser una pandemia. Con el peso a 130 y el real a 5,30, cuando las fronteras dejen de estar controladas y cerradas como hoy, vamos a tener una lucha titánica contra el contrabando que yo no recuerdo haber visto en mis 20 años de experiencia estas diferencias de precios relativos entre los precios al consumidor en Paraguay y los precios al consumidor en Argentina o en Brasil. Entonces, ese es un escenario para el que hay que prepararse y yo creo que el gobierno debería reservar algunas balas también para ese momento porque eso puede frenar no solamente a los importadores, a la industria, a todo el mundo. El consumidor finalmente va a tener productos más accesibles, pero va a ser todo mercado negro, el fisco no va a recaudar, ese dinero va a terminar en Argentina o en Brasil. Entonces ahí realmente el prejuicio económico puede ser bastante intenso. Y respecto al punto general del plan de recuperación, creo que abarca muchos sectores importantes, ¿verdad? Tiene un capítulo de asistencia social, un capítulo de financiamiento que están tratando de resolver estas dificultades que estamos diciendo con nuevas herramientas de financiación y con más facilidades. Y tiene un capítulo de gasto público. En el capítulo de gasto público es donde yo no estoy del todo convencido, porque el Ministerio de Obras Públicas por naturaleza desarrolla fundamentalmente obras viales. Y si ustedes vieron en detalle, gran parte del presupuesto está destinado a la construcción de obras viales, rutas. Las obras viales no son las obras que más mano de obra emplean. Entonces tenemos una participación muy importante en la torta de dólares que se va a inyectar al mercado para regenerar la actividad, que va a ir a parar a una actividad que está altamente mecanizada, que genera, digamos, poco derrame en
mano de obra poco calificada, y yo hubiera intentado que ese presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fuera destinado de manera un poco más ecuánime a obras en sectores urbanos, a empedrados, a otro tipo de obras civiles, como puede ser, por ejemplo, la construcción de viviendas de primera necesidad, y elementos de construcción civil, no de construcción vial, que sí son altamente dinamizadoras de la economía y del consumo. Entonces, con mi background un poco de ingeniería, creo que poner todas las balas en las rutas no es la mejor de las medidas desde el punto de vista del derrame que esas obras pueden generar en otros sectores económicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí me atrevería de alguna manera sugerir una revisión de que no toda la plata vaya a rutas, sino que se busquen construcciones que el gobierno todavía nos debe, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque el gobierno tiene la obligación de generar infraestructura, y la infraestructura no son solamente rutas, ¿verdad? Los viaductos, las necesidades, el crecimiento que uno ha visto en Asunción en los últimos años para solucionar problemas de tráfico también es una obligación de generar infraestructura del gobierno. Y ese tipo de obras, por ejemplo, generan bastante más mano de obra y movimiento que una ruta en el medio del Chaco. Iván, realmente te agradecemos mucho por las opiniones vertidas, también por tu compromiso también a nivel social y económico, y también creo que son conceptos a tener en cuenta. Por eso nos quedan, de verdad estamos llegando al final del programa, nos queda mucho por preguntarte, ojalá pudiéramos contar contigo en otra oportunidad. Y queríamos pedirte un último minuto a manera de resumen o conclusión, si quisieras mencionar algún concepto que quisieras resaltar para transmitir a nuestra audiencia. Bueno, antes que nada agradecerle, ponerme a disposición. La verdad que ha sido un placer la charla, y cuando quieran podemos seguir. Hay demasiado por hablar de este tema y todavía hay mucha incertidumbre, así que cada día que pasa el panorama se va aclarando o a veces oscureciendo. Entonces esperemos que los próximos días sean días en los cuales sale más el sol que nubarrones sobre esta situación. Esperemos que las múltiples vacunas que están en prueba tengan un efecto positivo rápido, y podamos realmente mirar la luz al final del túnel y tener una fecha, un plazo que a todos nos va a poner de alguna manera las pilas para volver a mirar el futuro con más entusiasmo. Y como última reflexión, lo que decíamos al principio, ¿verdad? La flexibilidad. El paraguayo ha demostrado muchísima adaptabilidad en este proceso. Muchísimos emprendedores, gente que hacía cosas totalmente diferentes, se ha volcado a la gastronomía, a lo que fuera. Creo que hay que mantener esa flexibilidad y tener en cuenta que hay elementos que vinieron para quedarse, ¿verdad? El e-commerce, el home office, el dar más valor a las relaciones familiares y a las emociones, entonces un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, son cosas que están, así como también son cosas que están para quedarse en el futuro, ¿verdad? Y creo que el deber de los gobiernos del mundo, y aquí no me refiero a Paraguay para el futuro, es mucho más inversión en salud, en investigación y en prevención. Quedó demostrado que el mundo no está preparado para reaccionar con la velocidad suficiente a sorpresas en el campo de la salud, y creo que deberían, poniéndonos un poco filosóficos, dejar de fabricarse balas y empezar a meter ese dinero en prevenirnos de futuras sorpresas como estas. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Ya está dicho, esperamos contar contigo nuevamente en otra oportunidad, y te agradecemos por haber compartido nuestro programa. Un placer, señores, a las órdenes. Gracias, muchas gracias Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa este miércoles. Muchas gracias.